Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre los artículos del Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea. Nuestro grupo conformado por Brian Saavedra, Gabriela Torres, Aaron Rodríguez, Gonzalo, Gonzalo Valencia y quienes habla Grisel Pariona. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea. Y un artículo sobre el Congreso de Perú aprueba por unanimidad el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. La Unión Europea entre Perú terminaron de negociar el acuerdo comercial en 2010 y lo firmaron el pasado 26 de junio en Bruselas. Los eurodiputados respaldaron mayoritariamente un informe del conservador portugués Mário David que recomendaba la aprobación del acuerdo. Según la Comisión Europea, el acuerdo permitirá a ambas partes eliminar de forma gradual los aranceles sobre exportaciones e importaciones, así como liberalizar los mercados de servicio y contrataciones públicas. En Colombia y Perú, los más beneficiados por las ventajas arancelarias serán los productores de frutas, sobre todo banano y uva, y langostinos. Por parte de la Unión Europea, se espera que el acuerdo favorezca especialmente a los sectores de maquinaria, los automóviles y las industrias químicas. De acuerdo con las provisiones de la Comisión, el acuerdo incrementará a un 0,7% del PBI peruano y un 1,3% el colombiano. Por tanto que los exportadores europeos ahorrarán cerca de 270 millones de euros anuales en el pago de arancel. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el acceso de mercados. El 34% fueron productos vegetales, principalmente frutas el 23%, café el 5% y hortalizas un 3%. El otro fue 31% minerales y 6% gas natural. En el 2021, el Perú importó de la Unión Europea 3.500 millones de euros, que son 0,2% del total de las exportaciones de la Unión Europea. Sobre las reglas de origen, este acuerdo comercial por parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos desarrollados, una forma exportable, competitiva y promoviendo el comercio y las inversiones para brindar mayormente oportunidades económicas y mejores. Sobre la facilitación del comercio, la eliminación gradual de aranceles que permite reducir barreras que mejoran el acceso a mercados. Esto permitirá una gran medida para favorecer el mercado y el comercio y las inversiones, para la liberación de aranceles de productos industriales, pesca y productos agrícolas. Gracias. Les paso con mi siguiente compañero. Los acuerdos y barreras de la Unión Europea y América Latina. El caso peruano y mexicano. En el artículo presentado hablaremos de los tratados de libre comercio y los objetivos comerciales de la Unión Europea con Perú y México. Comenzamos con la estrategia comercial de la Unión Europea en América Latina. El interés de la Unión Europea hacia América Latina ha incrementado por ser un propietario y por lo tanto se va a analizar las relaciones económicas entre la Unión Europea y México. Una de las razones por las que la Unión Europea va a negociar es el alto crecimiento económico de la región, la política comercial en apertura y la pretensión de entrar e instalarse en el escenario internacional. El siguiente es las negociaciones y la firma del acuerdo de libre entre América Latina y la Unión Europea, los casos de Perú y de México. 1. La negociación y firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Perú. Uno de los inicios de estos acuerdos de libre comercio se encuentra en las negociaciones que tuvieron lugar entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. Con estas negociaciones se deberá llevar a cabo un acuerdo de los siguientes temas: el establecimiento de un diálogo político fluido, la creación de una zona libre de comercio y las inversiones. Según la decisión 667 de la Comunidad Andina de Naciones, se estableció un marco general de negociaciones entre los bloques comerciales de la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones. El Parlamento Europeo aceptó el acuerdo comercial en la mayoría el 11 de diciembre de 2012. El Congreso de Perú lo aprobó al día siguiente por unanimidad. El Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea y Perú está estructurado de la siguiente manera: el preámbulo, los 14 títulos, los 14 anexos y las declaraciones conjuntas. Segundo punto, las negociaciones y la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Las negociaciones tuvo un gran impacto en las relaciones entre la Unión Europea y México, siendo uno de los principales acuerdos, que serían el Acuerdo de Asociación Económica, el Acuerdo Interno sobre el Comercio y las cuestiones relacionadas con el comercio. Los acuerdos que deberían conducir a una asociación integral que se desarrolle haciendo un hincapié de los temas siguientes:
el diálogo político de México y la Unión Europea, la creación de una zona libre de comercio y el establecimiento de una cooperativa intensa. Siguiente título, los efectos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y América Latina. 1. Efectos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Perú. En el Acuerdo de Perú en la Unión Europea será más fácil que los productos peruanos entren al mercado europeo y la Unión Europea tiene la oportunidad de exportar bienes y productos manufacturados al mercado peruano e invertir capital, que permitirá a los proveedores europeos seguir vendiendo sus productos y compensar la disminución de sus ventas en el mercado europeo durante la crisis económica, para lo que Europa se ha visto afectada. Otro, efecto del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Siendo estos los principales efectos de la firma de la TLC en la Unión Europea y México, ha sido el aumento en las exportaciones de los productos mexicanos. Sus clientes son los más importantes de México en Europa son España, Alemania, Reino Unido, Holanda y siendo Francia, ofreciendo un acceso a unos 500 millones de consumidores potenciales, lo que es una gran oportunidad y desafío para los productores de fuera de la Unión Europea. Por último, los posibles modificadores de los tratados de libre comercio. El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México se ha visto en vigor desde el año 2000, y por esta razón, y por el hecho que las circunstancias de la economía, la política y las finanzas de la economía, es razonable que las modificaciones de este Acuerdo de Libre Comercio se consideren y realicen acuerdos de deseos y sugerencias de México y la Unión Europea. Por otra parte, la Unión Europea, Canadá ha firmado un acuerdo económico y comercial integral que trata de mejorar el acceso de servicios europeos al mercado canadiense. Y esto es una la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando una sesión transatlantica de comercio e inversiones. Las negociaciones de estos tratados, el TLCAN, tienen el objetivo de fortalecer sus relaciones comerciales con la Unión Europea y mejorar las condiciones para el comercio. Aranceles entre Perú y la Unión Europea, que es una preferencia arancelaria. Consiste en eliminar o reducir el arancel que debe pagar un producto al ingresar a un país. Es importante saber que en el anexo primero del Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea se establecen las preferencias arancelarias concedidas entre las partes y los cronogramas de desgravación fijados por ellas. En el anexo 2, en los apéndices del mencionado acuerdo comercial, se establecen las reglas de origen y los procedimientos relacionados al origen de los productos. Perú le otorga a la Unión Europea el 99.3% de su partida arancelaria. A través de ese TLC se ha logrado la degradación inmediata del 99.3% de partidas arancelarias, las cuales representan el 95% de líneas arancelarias en productos agrícolas. El memorando de entendimiento permitirá profundizar el diálogo político y acrecentar los vínculos de cooperación en temas sociales, ambientales, de lucha contra las drogas y de ciencia e innovación. Asimismo, contiene el compromiso mutuo de avanzar hacia un acuerdo político de carácter integral en el futuro. Se indica que el acuerdo del marco de participación constituye una excelente plataforma para cooperar en un nuevo ámbito, como lo son las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, en las cuales el Perú podrá contribuir de forma voluntaria, conforme a sus capacidades y bajo la Carta de las Naciones Unidas. El memorando de entendimiento establece 4 prioridades para orientar el desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y el Perú. Primero, la agenda económica, social y digital en el Perú y la Unión Europea. 2. La agenda medioambiental, y está incluido el cambio climático. 3. La protección de biodiversidad y la promoción de la economía circular. 4. La agenda de derechos humanos y democracia, que incluye el refuerzo de las instituciones democráticas. Borrell, que es el representante máximo de la Unión Europea, afirmó que el Perú es un socio afín clave de la Unión Europea. Hoy reforzamos y modernizamos el marco de nuestra relación bilateral, en el que abrimos capítulos nuevos de diálogo regulares sobre temas claves como la transición ecológica, la ciberseguridad o el tráfico ilícito de drogas, menciona. El acuerdo
Un marco de participación permitirá la inclusión de Perú en las misiones y operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. Bueno, en este punto podemos destacar que los accesos económicos beneficiarios para nuestro país podemos destacar que nos han reducido a arancel cero en lo que es los mercados industriales y un 99.3% en los mercados agrícolas. Cabe resaltar en un punto muy importante que actualmente nos encontramos en proceso de negociación comercial para los países en un próximo negociación de los tratados de libre comercio, como lo son Singapur, Japón, Vietnam, México, Chile, Mercosur, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, en esta oportunidad no podemos dejar de resaltar que este año se cumplió 10 años del Tratado de Libre Comercio entre la firma entre la Unión Europea y Perú, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima entre los días 10 y 11 de mayo, en una conferencia extraordinaria. Para poder entrar en contexto debemos tener en consideración que, si bien es cierto, el mercado europeo es exigente. Sin embargo, este foro subrayó la necesidad entre la Unión Europea y el Perú para poder seguir trabajando juntos, fortalecer y justamente aprovechar aún más su relación bilateral. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó que el intercambio comercial del Perú con los países con quienes mantiene un tratado comercial alcanzó entre enero y junio del 2022 los 54.053 millones de dólares, que es un valor del 21,2% mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Esto representa el 91,6% del comercio total de bienes. El Perú tiene vigentes 22 acuerdos comerciales a la fecha, que gracias a esos tratados la política de integración al mundo del Perú viene logrando un impacto positivo para la economía nacional y de las regiones del país, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son importantes generadores de puestos de trabajo. Uno de estos acuerdos comerciales es con la Unión Europea, que conforma 27 países y representan uno de los más importantes mercados a nivel mundial. Este acuerdo comercial entre el Perú y los Estados miembros de la Unión Europea fue suscrito en Bruselas el 26 de junio del 2012 y entró en vigencia el 1 de marzo del 2013. De esta manera, el crecimiento de las exportaciones obedece principalmente a los mayores precios de los bienes energéticos, como en Europa, que es el que aumentó un 320% el gas natural. El comercio Perú y la Unión Europea ahora es el tercer socio más importante. Creció moderadamente en el primer semestre, aumentando un 5,9% interanual. Debido a esto y a la diversidad del potencial productivo del Perú, los tratados de libre comercio forman una parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y mejores empleos. Esto es muy importante porque además entre el periodo de enero y junio, el comercio con los países con quienes no existe ningún tratado comercial vigente, se vio visible una disminución del 1,1% en ese periodo.